Bienvenido a un nuevo programa de análisis de Mundo COVID-19, un especial informativo sobre los distintos umbrales de vacunación sobre el programa del Ministerio para las vacunas frente a la pandemia del COVID-19. Miren, es una pregunta que me han hecho y no quería acabar este mes de julio sin responder. Con una simple hoja de cálculo a través de los datos del Ministerio, bueno, pues he sido capaz, creo, de dejar bastante claro que no pasaremos de o no llegaremos al 80% de vacunación en pauta completa. Fíjense, este es el queso completo de los datos de España, es decir, en población somos 47.450.000 aproximadamente, según datos del INE que utiliza el Ministerio de 2020, y sobre ellos tenemos algo cierto, que en el programa de vacunación no están asignados los menores de 12 años, y ellos son 5.330.000 según la misma fuente, 331.000 prácticamente. Bien, esos menores de 12 años suponen más del 11% de la población total. Por tanto, en concreto, lo que decimos es que el primer umbral que tenemos máximo es que estaremos menos o por debajo del 89% de pauta completa, aún vacunándose todos los que están en el programa. Pero eso no es todo, porque luego iremos incluyendo los datos por régimen de edad de personas que al final no se vacunan. Los mayores de 80 han sido cero, escasamente decir, prácticamente es 100% de la población vacunada, pero eso poco a poco, según vamos avanzando hacia abajo en la edad, van incrementando la gente que decide no vacunarse, los negacionistas de las vacunas podríamos llamarles, ¿no? Bien, pues hay en ese conjunto mayores de 50 años, actualmente son unos 850.000 que no han recibido ninguna dosis. 850.000 españoles aproximadamente que no han recibido esa primera dosis. Quizá se siguen vacunando algo esos regímenes de edad y llegan a 40, 30, 50.000 personas más, pero estamos en torno a los 800.000 de ahí, mayores de 50 años, que no se van a vacunar en este primer programa de vacunación. Bien, pues ahí tenemos una parte, pero es que luego esto va incrementando. Como ven, de 50 a 59 es el mayor, con 600.000 prácticamente personas que no se vacunan. A partir de ahí va a ir aumentando. Tanto es así que, según la estimación realizada, según los avances de los programas de vacunación y según los indicios sobre que son menos sintomáticos y por tanto tienen menos riesgo individual a contraer la enfermedad y por tanto deciden no inocularse la vacuna, pues entonces ¿cuántos tenemos ahí? Pues en los 40-49 tenemos más de 1 millón y así sucesivamente todos los grupos de edad desde 12 a 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49 estarían en algo más del millón de habitantes que finalmente no se pondrá la vacuna. No son muchos si tenemos en cuenta que estamos hablando de pues unos 20 millones de españoles, pero de esos unos 4 millones no se van a inocular la vacuna, más de 4 millones. Son los cálculos estimatorios según el avance del programa. Bien, pues tendríamos en total 5.177.000 personas más que no se van a vacunar previstas. Es decir, estamos sobre los 10 millones finalmente de españoles que no se van a vacunar, sea porque son menores de 12 años o sea porque decidan no hacerlo. ¿Y eso cuánto supone? Supone que el umbral máximo de primera dosis sería el 77,85%, es decir, 77,9 aproximadamente pauta completa si todos los que reciben la primera dosis deciden hacerlo con la segunda, pero esto tampoco es así, se pierden parte de esas personas que adquieren la pauta completa, por distintas razones no se inoculan la segunda, es algo bastante reducido, pero se produce también, y eso que me lleva a la segunda cifra final, en la que he estimado que aproximadamente estarías hablando de el 76,5 como umbral definitivo de pauta completa. ¿Eso cuántos habitantes suponen? Bueno, pues eso son aproximadamente 36 millones de habitantes. Estaríamos en esos 36.265.270 habitantes que finalmente se vacunarían con pauta completa. Esa es la estimación bastante certera y ahí es donde nos vamos a mover, para bien o para mal, en ese intervalo entre el
35 y 37 millones de españoles vacunados finalmente, lo cual va a arrojar un porcentaje entre 75 y 78, grosso modo, por ciento de la población con pauta completa. Fíjense dónde nos quedamos. Por eso pues, se siguen hablando tantas razones de que si no podemos alcanzar la inmunidad total, de rebaño, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos quedamos muy cerca de ese 70%. Esta es una estimación optimista en la que prácticamente la mayoría de la gente decide vacunarse, porque más o menos es como está pasando en España, pero podría ser incluso peor. Siempre estaríamos por encima del 70% en la previsión más pesimista, pero ya digo, en el intervalo podemos quedarnos entre el 73 y el 74%. Lo más plausible, lo más habitual, lo más normal, con todas las tendencias como se van dando, que estemos en torno al 76,5% de la población vacunada. Y aquí es donde tenemos el problema, o la gente que no se va a vacunar. Fijaos que es prácticamente la misma que no se vacuna por edad, la que vamos a perder de vacunación porque no deciden hacerlo. Bien, esta es la cuestión, este es el programa al que responderá el Ministerio de cara a otoño. Tendrá que ver cuáles son las medidas, si tiene que hacerlo obligatorio, si tiene que ponerlo mucho más férreo en el sentido de que es necesario el certificado digital para poder entrar o salir o estar o trabajar, etcétera, etcétera, con lo cual la gente al final se le obligue de alguna manera a vacunarse, o qué pasará. Pero ahora mismo, según está funcionando el programa de vacunación, ese es el criterio, ese es el umbral. Son unos 36 millones finalmente los que adquiriremos la pauta completa, 36 millones de españoles, es decir, unos 11 millones de españoles, más de 11 millones de españoles no lo harán. 5.330.000 por edad, unos 5.200.000 porque se negarán en principio a inoculársela. Estos son los datos con los que quería acabar el mes. Por cierto, la ola, como habéis visto, está estable ahora, está en el pico. Yo dije que podríamos llegar hasta 720, se llegó a 702, nos hemos quedado en torno a ese 700 y bueno, pues lo que se augura por el régimen que se está dando ya en esta semana es que la caída sea bastante estable de momento, pero la semana que viene veamos caídas que lleguemos fácilmente a 600 desde los 700 en los que estamos. En 3-4 días pues podamos llegar a esos 600. Nada más, de todas formas el 9-10 intentaré hacer un programa sobre ese punto de inflexión calculado para en torno al 9 de agosto y cuidaros mucho, pasar unas felices vacaciones aquellos que os vais, cuidado en la carretera, que también es importante o muy importante, tener mucho cuidado en la carretera, tomar las medidas contra esta pandemia y vacunarse cuando tengáis la oportunidad de hacerlo. Un abrazo, cuidaos mucho y hasta próximos vídeos.